Buenas noches, chicos, buenas noches. Vamos a darnos unos minutitos mientras ellos terminan de ingresar. Confírmame, por favor, si se escucha el audio. Por favor. Listo, muchas gracias. Ya, un segundito. De todas maneras, bueno, como saben, las clases de acá quedan grabadas. Y como lo que vamos a hacer hoy día, bueno, no es tan denso, pero sí nos va a tomar un poquito de tiempo. Y lo más importante, quiero dejar tiempo al final para sus preguntas, sobre todo por el tema de participación, ¿sí? Déjame compartir acá la pantalla, la pantalla completa. Listo, vamos a ver, entiendo, vamos a... Sí, ¿me confirman, por favor, se observa la pantalla? Listo, muchas gracias, Jefferson. Gracias, Marco. Vamos por acá, ventana. 2023. Ya está. Ya. Listo, chicos. Tres cositas antes de empezar. Sí, la primera, la presentación terminando. Tengo que acomodar algunas cositas más y la subo directamente al Canvas para que la tengan ahí. Segundo, la clase, bueno, como está haciendo la clase de Cisco justamente grabada, de todas maneras voy a descargar el video y le voy a dejar el video también en el Canvas para que ustedes puedan consultar. Acuérdense que la documentación está, bueno, equivale al 50% de su nota teórica. ¿Qué quiere decir? Del curso completo tenemos el 70% es justamente en el tema de laboratorios y del proyecto. Y el otro 30% restante se lo lleva justamente los exámenes prácticos que hemos dado, bueno, los exámenes en la clase que hemos dado y el tema de la documentación en cristiano. De todo el 20, 6 puntos se van justamente en la presentación de esta documentación, lo cual es muy, muy importante. Y de esos 6 puntos, 3 puntos valen justamente en que ustedes puedan elaborar de manera correcta este documento que va a ir adjunto a su trabajo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos justamente 3 puntos en la documentación y cada examen o cada examen que hemos estado dando, que son de los tres, cada uno de ellos vale un punto, un punto, un punto. Entonces, con eso justamente tenemos todos nuestros 6 puntos en cuanto a nuestra nota de teoría. En cuanto a nuestra nota de práctica, de los 14 puntos, 7 puntos se van de lleno se van justamente con el tema del proyecto, ¿sí? A los que han participado del evento, de la feria que les dije, tengan en consideración que en la parte de su presentación, en la parte justamente de su exposición de la próxima semana, ahí tienen considerados 2 puntos adicionales a los que han participado. Sí, ahí justamente los tengo anotados, así que no hay ningún problema. A los que no, igual tienen que meterle bastante, bastante punch. Sobre todo porque el hecho que su proyecto funcione les asegura simplemente un 10. Con la rúbrica que vamos a ver de evaluación que se va a tener justamente en el proyecto, la parte teórica como la parte de exposición, ahí van a tener ustedes toda la rúbrica para que ustedes puedan saber qué es lo que tienen que hacer para ganarse justamente el 20 dentro del proyecto y tengan los 7 puntos, más los puntos del laboratorio, más los puntos bueno, más los demás. ¿Sí? El fin de semana voy a estar terminando de subir todas sus notas, bueno, todas las notas que tengo pendientes justamente al Sebas, bueno, al Seba para poder justamente pasar. Sin embargo, ustedes ya pueden ver ahí sus notas de participación, pueden ver sus notas de foro y demás. De forma tal que bueno, para el día lunes estuviéramos llegando completamente con todas sus notas y termina su exposición, les pongo su nota final y con eso ya pueden saber si están aprobados en el curso o se van a tener que ir a su, a subsanación. ¿Sí? Ojo acá, para los chicos que lleguen a ir a subsanación, ¿sí? En subsanación no es un examen simplemente que ustedes tomen y vayan a dar para que puedan aprobar el curso. En el tema de subsanación, la evaluación es la misma, es decir, un proyecto y que el proyecto lo puedan defender y lo puedan acomodar bien. ¿Qué quiere decir con esto? Que los chicos que alcancen, o sea, que no lleguen a aprobar el curso y que se vayan a subsanación, el examen justamente va a ser eso.
van a tener que venir a TechSoup, van a hacer su exposición y van a tener que presentar su proyecto. Profesor, puede ser el mismo proyecto que han presentado mis compañeros, más o menos. Sí, les digo por qué más o menos, porque al final de cuentas no va a poder ser el mismo, o sea, técnicamente, eh, o sea, puede ser la misma tecnología, el mismo proyecto, pero tiene que ser enfocado hacia otra problemática, ¿sí? Y encontrar justamente esa solución en la problemática. ¿A qué acota todo este resumen? ¿O a qué me refiero justamente con todo esto? Que no van a poder aprobar el curso si es que no me demuestran que dominan y que pueden justamente implementar el trabajo o pueden implementar una comunicación desde el Arduino hacia un servidor y de regreso del servidor justamente hacia el Arduino. ¿Sí? Entonces, como se los dije al inicio del semestre y ahora también que estamos terminando el semestre, se los recuerdo, si es que no tienen su proyecto, no hay forma de que pase. Si es que tienen su proyecto, funciona y aún así por el tema de laboratorios, por el tema de otras notas, no llegan a alcanzar la nota que se me dan, la nota, pueden ir justamente al tema de subsanación y en el tema de subsanación igual tienen que presentar mi proyecto. ¿Sí? Hasta acá, chicos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta antes de iniciar justamente el detalle de la documentación que tienen que presentar y después para poder pasar respecto a la rúbrica o explicarles la rúbrica que se va a utilizar para la exposición y la presentación de su proyecto. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna duda, chicos? Consideración aparte. ¿Sí? La asistencia, hoy día no voy a llamar asistencia, voy a tomarla directamente o voy a copiar la asistencia a partir de todo lo que están estudiando. ¿Sí? Como ustedes ven acá, cuando han entrado justamente al sistemita, acá todo, cuando ustedes ya han entrado, automáticamente marco la asistencia, de ahí paso la asistencia a bueno, al SEBA y con eso te vamos a marcar la asistencia. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos, antes de iniciar? Ya, me dicen acá que quieren ver lo de subsanación. Sí, ustedes saben que la nota probatoria es 13. En términos crudos, es con 12.5 ustedes aprueban. ¿Sí? Si es que no llegan a aprobar, ¿sí? Y tienen una nota, o sea, tienen una nota superior a 10, ustedes tienen derecho a dar una subsanación. ¿Qué es la subsanación? Un examen que resume todo el tema del curso. Como se habrán podido dar cuenta a lo largo del, ¿qué se llama?, del desarrollo del curso que hemos tenido, no soy muy fan de, o no soy muy creyente devoto de los exámenes, ¿sí? Porque al final de cuentas un examen, aprender algunas cosas, algunos conceptos, no termina significando o que se llama o indicando una cosa, ¿sí? Yo creo bastante en el tema de lo que pueden hacer, lo que pueden hacer, lo que pueden implementar, o sea, lo que puedo ver. Entonces, para el tema de los que no lleguen a aprobar el curso y vayan justamente a subsanación, el examen de subsanación, les digo desde ahora cuál va a ser, presentar justamente es a presentar un proyecto, ¿sí? Y el proyecto tiene que implementar justamente todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos hecho en el largo del semestre, es decir, tiene que implementar, desde que yo pueda coger un dato con el Arduino y pueda enviar justamente mi dato con el Arduino, pueda realizar las cosas, pueda desplegar una máquina virtual, pueda recepcionar ese dato y pueda almacenarlo en una base de datos, la cual yo pueda acceder o pueda ver justamente desde, que se llama, desde una computadora. En el caso de sus compañeros de cuarto de computación, bueno, de desarrollo web, pues tendré que poder verlo justamente desde su app que han hecho con Kotlin o desde la manera como ustedes lo han dispuesto. ¿Sí? Entonces, el profesor, ¿puede ser el mismo proyecto que han prestado unos de mis compañeros? No. ¿Sí? Lo que tú puedes hacer es de tus compañeros que han presentado y les ha funcionado, oye, pásame el código, explícame, enséñame, ya le invitarán ahí su pollito, su salchipapita, qué sé yo, le explicarán y le enseñarán, y esa tecnología que le están enseñando tendrán que acomodarla a un problema diferente, ¿sí? Por ejemplo, el tema de, supongamos, el tema del RFID, ¿sí? Los que están cogiendo el RFID para una toma de asistencia. Entonces, algunos chicos habrán hecho el RFID para tomar asistencia o para abrir justamente una puerta. Entonces pueden tomar el mismo concepto y en lugar de ponerlo para abrir una puerta, lo pondrán, por ejemplo, para abrir, no sé, de repente un tema de un garaje. Es un problema en la misma tecnología, pero es con un enfoque diferente hacia un problema diferente. ¿Sí? Entonces,
como les digo, en el fin de semana termino de subir todas sus notas justamente a la parte del SEBA, de forma tal que el día lunes ustedes ya tienen ahí todas sus notas completitas y ya pueden saber qué tienen que hacer o cuánto es la nota que necesitan justamente para aprobar. ¿Sí? Listo, chicos. Habiendo dicho todo esto, empecemos justamente con la presentación del día de, creo que con la presentación, bueno, con la documentación del día justamente hoy. Lo que vamos a ver ahorita, vamos a ver rasgos generales respecto al diseño justamente del, o sea, de software y de hardware que hemos estado haciendo, el proceso de diseño que, bueno, se debe seguir en general y que lo hemos estado viendo durante toda la parte del semestre, ¿sí? La parte de arquitectura, o sea, bueno, ¿a qué me refiero con justamente con parte modular? ¿A qué me refiero con justamente con diseño de datos? ¿A qué nos referimos con diseño arquitectónico? Y sobre todo la parte que van a encontrar dentro de la documentación que tienen que presentar, los diagramas que se les va a pedir, ¿sí? Diagramas simplemente de secuencia, diagramas que se llama de flujos, son por lo menos esos dos. Y que son bastante sencillos de hacer, que ustedes ya los han venido haciendo justamente desde el colegio, simplemente que de repente lo han cogido con otros nombres. Y al final de esta parte de acá vamos a explicarles exactamente las partes que tienen que tener su documentación, ¿sí? El documento que tienen que presentar. Ojo acá, el día de la exposición, ustedes entran a la exposición y me van a tener que hacer dos cosas. Van a tener que entregarme dos juegos de su informe final, ¿sí? De la documentación. Entonces, van a tener que entregarme dos juegos de la documentación y adicional a esa documentación van a tener que entregarme un CD o un DVD en el cual esté todo el código, ¿sí? Y adicional a ello van a tener, yo les voy a habilitar justamente carpetas dentro del Google Drive, ¿sí? Para que ustedes puedan colgar también su código justamente ahí. Porque al final de cuentas todos sus trabajos van a terminar formando, siendo parte del repositorio para sus compañeros que lleven el curso al que se llama el siguiente semestre. ¿Sí? Entonces, en esa parte también quiero ser bastante claro. Son dos juegos de documentación que van a tener que presentar. Uno para dejar justamente la carrera y otro justamente para, bueno, para mi archivo de, que se llama de repositorio. Dos juegos, dos CDs y el código va a tener que estar justamente subido en la nube. ¿Sí? Entonces, empecemos justamente con la parte del diseño. ¿Sí? Si bien es cierto, nosotros estamos hablando de diseño tanto de software como de hardware, cuando hemos implementado con el tema de Arduino, al final de cuentas todo se reduce a esta palabra justamente diseño. Y acá viene el primer punto importante, ¿sí? Que tengo que ver reflejado justamente en su documentación. Es el problema que van a resolver, ¿sí? Profesor, que lo que yo he hecho es un sensor de temperatura que me envía mensajes cuando se está incendiando en mi casa. O sea, genial, genial con tu proyecto, genial con tu idea, todo lo demás. Pero lo que yo voy a ver o lo que yo voy a utilizar justamente la documentación para ver qué problema resuelve. Entonces, esa tecnología que estás utilizando, ese dispositivo que has hecho, ¿qué problema resuelve? Ah, sencillo, profesor. Ese problema resuelve el tema de, digamos, cuando nos salimos de la casa y no estamos seguros si hemos dejado la llave del gas abierta o si hemos dejado que se me la cocina abierta, me va a avisar y me va a mandar un mensajito o va a poder yo monitorizarlo desde la página web que usted nos enseñó a hacer. Ok, entonces, ¿cuál es el problema ahí que estamos atacando? La falta de seguridad o tener que hacer la seguridad, que no haya fugas de gas dentro de los domicilios. Entonces, ese problema me apertura justamente la parte del diseño. ¿Y en qué parte me apertura justamente esa parte de o esquema de diseño? En lo siguiente, de que si yo voy a utilizar esa tecnología para un tema casero, como se lo han puesto, digamos, como lo acabamos de mencionar en el problema, quiere decir que tu diseño está pensado para que sea trabajado justamente, digamos, que esté en la cocina y en la cocina no se tendrá conexión Wi-Fi con, o sea, con mi dispositivo y mi dispositivo saldrá. Profesor, que yo quiero utilizar ese esquema no por un tema de casa, sino quiero utilizar, digamos, por un tema de grifos, sobre todo que venden GLPs y demás. Ok, genial. Entonces, tu diseño justamente va a variar un poquito, o sea, la tecnología va a ser la misma, es decir, el Arduino, el que es el AWS, tu página web, que está entrando ahí, que esté funcionando, o sea, va a ser la misma tecnología. ¿Qué es lo que va a cambiar? El problema. Y como cambia el problema, justamente cambia la parte del diseño. Primero, ahí les estoy dejando un pequeño videito que le explica de forma un poquito más didáctica a qué nos referimos justamente cuando hablamos de diseño. Sobre todo en la parte de su documentación y en la parte de su exposición, tienen que dejarme o hacerme ver esta parte de acá, ¿sí? Es decir, como lo dice justamente Taylor, es justamente aplicar
las técnicas que hemos aprendido en este semestre, es decir, comunicación con el Arduino, comunicación serial, comunicación con Python, a manejar el MQTT, a desplegar nuestro servidor AWS, a desplegar una base de datos, a desplegar justamente un sistema de escucha. Todas esas técnicas justamente van a tener que se utilizar para poder definir un propósito a ese dispositivo. Volvamos al ejemplo del detector de gas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito del dispositivo de gas en el caso de tenerlo justamente en la casa? De que me diga si hay fugas, en el caso no. En el caso del grifo, ¿cuál va a ser el propósito justamente de ese dispositivo? Va a variar un poco, porque ya no va a ser para un tema casero, sino va a ser para un tema de repente de prevención de incendios o prevención de explosiones dentro de los grifos de la ciudad, etc, etc. ¿Sí? Y este es justamente el punto de partida donde voy a calificar tanto su documentación como el proyecto que me están presentando. ¿En qué sentido? Si yo abro tu documentación y ahí veo tu problema y tu problema me dice que se llama, me dice detectar que se llama fugas de gas dentro de la que se llama las casas, en la maqueta que me estás presentando, me corrijo, no es una maqueta, en el prototipo que me estás presentando, yo debo poder ver eso. Es decir, yo iré de repente, sacaré mi encendedor, saltaré un poco de gas y dentro de tu sensor tengo que ver justamente que detecte esa parte de gas para que me demuestres que tu prototipo que has hecho hace o cumple el propósito que te lo has planteado, ¿sí? No me, hay un grupo que está trabajando justamente con ese sensor, no me acuerdo si es en este grupo o es en el grupo justamente ¿qué se llama? De quinto ciclo. Entonces ustedes ya deben pensar dentro de su posición cómo van a hacer para demostrarme que funciona. ¿Por qué? Porque si yo no veo que no funciona tu proyecto, si yo no veo que no está funcionando, que no cumple el propósito, que no soluciona el problema que te has dispuesto a hacer, no te voy a poder seguir evaluando. Porque ¿qué voy a decir? Bueno, el alumno se planteó este objetivo en este semestre y no lo consiguió. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes pongan en su documentación o lo que ustedes ponen en su documentación va a ser la guía que yo voy a tener justamente para evaluarlos. Es decir, si tú pones palabras de más en tu documentación, yo voy a evaluar en base a lo que tú me estás poniendo esas palabras de más. ¿Sí? Si me pones las cosas tal como son, tal como lo estás planteando, como lo estás proponiendo, voy a poder justamente calificar esa parte de ahí, que es esa parte de ahí. Por ejemplo, sí, lo que pasó en la mañana cuando estaba realizando el trabajo de los compañeros de sexto semestre. Me pusieron ahí. Estábamos implementando el tema del trabajo de, ¿qué se llama? Con un Arduino para la resolución o el envío de toma de asistencia, por ejemplo. Y cuando me presentaron el proyecto, no están utilizando un Arduino, sino están utilizando un SP32. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, acá en la documentación me dice que se me estás utilizando un Arduino, acá en la parte que se llama la parte funcional, me estás presentando un SP32. Lo que dice tu documento no coincide justamente con lo que me estás presentando. Pero profesor, es lo mismo, tiene lo mismo de programación, etc, etc, etc. Genial, puede ser todo lo más, pero tu documento tiene que reflejar justamente lo que has hecho. ¿Sí? Entonces yo leeré ahí, dice acá Arduino, no me estás trabajando con Arduino, lo siento, no puedo calificarte. Pero profesor, porque es así, no sea malo. Lo siento, lo siento chicos, porque estamos en cierta manera mal acá en Perú, de repente en tradición de colegio, más que los documentos, generalmente, o la mayoría de personas piensan que la documentación es para dejarla en un estante y quede ahí bonita, que se llama sin que nadie la lea ni más, lo cual no es así. Los documentos o la documentación de un proyecto, no solamente de lo que están presentando conmigo, la documentación en general, ¿sí? Cuando ustedes estén ya de forma profesional, presenten informes, lo demás, tiene que reflejar lo que es justamente el mundo, lo que sea justamente el mundo real. Porque yo con su documentación, ¿qué voy a hacer? Voy a coger su documentación y del siguiente semestre de sus compañeros que quieran hacer el sensor de gas y diré, ok, ¿quieres hacer el sensor de gas? Mira, tus compañeros el semestre pasado han hecho ese proyecto. Toma aquel proyecto que está justamente cómo se realiza todo el proyecto, que está paso por paso y acá está el código de todo lo que tienes que hacer para que lo implementes. Si eso es lo que tú quieres hacer, ok, vas a implementarme este proyecto y vas a tener que adicionarle algo más o vas a tener que mejorar lo que han presentado tus compañeros. Entonces, la documentación que están presentando es justamente para ello. Entonces, ustedes cogerán. Si ustedes han puesto el Arduino y ustedes lo terminan haciendo justamente con SP32, no se coincide, ¿sí? Entonces sean bastante meticulosos en la parte justamente de la documentación. Pónganme las cosas que han hecho y las cosas que no han hecho, ¿sí?
Si hay cosas que no han hecho ahí, no las pongan, porque yo voy a ver, no están hechas acá, son 10 puntos. De los 10 puntos que tú me has dicho que vas a poner, simplemente has hecho 5, entonces no te podré poner justamente un 20, te tendré que poner la mitad de la nota, que justamente es un 10. Me dejo entender en esa parte de ahí. Entonces, prestenle bastante atención a lo que escriban, ¿sí? Fíjense muy bien en lo que están escribiendo, en lo que van a presentar en su informe. No vaya a ser que, es como en el colegio, o es como de repente en semestres anteriores que hago copy-paste a todas las cosas y lo pongo y ya. El profesor no lo va a leer, no se va a dar cuenta. Ahorita que avancemos justamente a la parte de cómo está estructurada la documentación, se va a dar cuenta que va a ser para mí muy sencillo darme justamente cuenta dónde está la parte de que la parte que están agregando, no. ¿Sí? Entonces, la primera parte que tiene que tener su documentación es justamente esa, la definición de su problema, ¿sí? Y justamente los objetivos generales y los objetivos específicos. En los objetivos generales tienen que describir justamente el propósito el propósito de la solución que están implementando. Y ese propósito tiene que indicarme ya de forma detallada, es decir, en sus objetivos específicos, cómo van a realizar justamente la parte de su implementación física. ¿Sí? Ahora bien, en líneas generales, la documentación que tienen que presentarme tiene que tener ese sentido, ¿sí? Tiene que tener este objetivo, el de ser una suerte de tutorial, de forma tal que si yo cojo su documentación, se lo doy a mi hermano, se lo doy a mi que se llama a mi hijita, se lo doy a mi que se llama a mi mamá, cualquiera deben poder coger y si siguen los pasos de ese tutorial, entre comillas, pueden realizar o pueden hacer lo mismo que ustedes han implementado. ¿Sí? Esa es la lógica. Entonces, dentro de la documentación y dentro también de su exposición, yo tengo que poder darme cuenta que han pasado justamente, que tienen estas tres partes de acá. Tienen justamente la parte de diseño, tienen la parte de codificación, o justamente es el código que van a poner, y tienen justamente la realización de pruebas, traduciéndolo en español. El diseño que va a hacer, volvamos al ejemplo que les puse del sensor a gas. Entonces, si yo estoy aplicando esta tecnología para el sensor a gas, si va a estar dentro de una casa, tiene que estar acoplado, tiene que estar pensado, diseñado para trabajar en una casa. Por ejemplo, yo en una casa tengo el Wi-Fi cerca, puedo tener justamente Wi-Fi, puedo prescindir justamente de un tema de cableado. Si la misma tecnología, si yo la aplico en un grifo, como hemos visto hace un momento, ¿tendré Wi-Fi de manera libre dentro del grifo? No, no puedo tener un tema de Wi-Fi justamente de grifo por un tema de normativa de comunicaciones que puede generar una chispa. Entonces tendré que hacerlo con un tema de red cableado. Es la misma tecnología, es la misma cosa, que lo único que está cambiando por cuestión de diseño, ¿sí? Por cuestión de diseño de la solución donde están implementando el tipo de conectividad. En uno será Wi-Fi, en otro será Ethernet, ¿sí? La codificación. Es obvio que voy a ver o tengo que ver justamente los códigos que están implementando, ya sea para el AWS, ya sea justamente para el tema de la página, de lo que están haciendo en Kotlin, etc., para lo que están trabajando justamente con proyecto integrador. ¿Sí? Entonces tengo que ver ese código. Y acá la segunda observación, que si ustedes me ponen esto, les voy a quitar puntos. ¿Sí? Dentro de la documentación que van a presentar, no me pongan código. ¿Sí? No quiero ver nada de código dentro de la documentación que están prestando. ¿Por qué? Porque yo no voy a coger el código que están escribiendo ahí, yo no voy a coger, lo voy a digitar en mi computadora y voy a comprobar si funciona o no funciona. ¿Sí? No voy a hacer eso. Por eso le estoy diciendo que todos los códigos que me van a presentar, me lo van a presentar justamente en un CD. Y la manera como voy a saber qué código pertenece a qué parte, qué módulo, qué código pertenece a cuál otra situación, va a ser por medio, en la leyenda ustedes dirán, este módulo de acá está implementado con este código de acá que se encuentra en la carpeta del CD y justamente me ponen la dirección para cuando yo esté revisando o cuando los compañeros a futuro revisen, digan, ya este código de acá está acá justamente en internet, está en este repositorio, de acá lo tengo, de acá lo uso. ¿Sí? Entonces, vuelvo, repito, ¿sí? No me pongan nada de código. Si yo veo código dentro del papel, les voy a bajar puntos, porque uno es un gasto de papel. Otro es algo que nadie va a usar, nadie va a ver, nadie va a implementar, porque nadie va a copiar link. ¿Sí? En tercer lugar, voy a voy a suponer justamente que están tratando de sorprenderme, porque si ustedes ponen códigos va a salir más gordito su proyecto, y acá también hay la idea errónea que entre más gordito sea el proyecto, es mejor, lo cual también es falso, ¿sí? Yo no voy a poner o no va
la nota no va a estar condicionada a la cantidad de páginas del informe. Si el informe tiene todas las cosas que tiene, todas las cosas que tiene en 10 páginas, genial. Si el informe tiene todas las cosas que contiene en 40 páginas, 80 páginas, no, no va a ser eh, un aliciente, o sea, no van a tener más nota o menos nota porque se mira más gordito, porque se mira más flaquito, ¿sí? Si tiene todas las partes que debe tener y que yo puedo ver justamente esta parte de diseño, esa parte de calificación y pueda verificar justamente que ustedes han hecho pruebas o cuál ha sido justamente el proceso que ustedes han implementado para ver si funciona o no funciona su proyecto, ahí vamos a estar bien y van a poder estar tranquilos que van a tener una buena nota. ¿Sí? En la segunda parte, justamente, la parte o mejor dicho, esta parte que dice la parte de organización, en cuanto al diseño de datos, la parte arquitectónica y el diseño procedimental, va justamente relacionado a esa parte de acá. Por ejemplo, el diseño de datos, ¿en qué partiría? Ok, yo voy a trabajar cambiemos de ejemplo, ¿sí? Con el tema de asistencia por RFID. Ya, genial. ¿Qué datos voy a coger yo o qué estructuras o qué datos voy a necesitar yo, o sea, conocer para poder validar o hacer que mi solución en el tema de asistencias trabaje? Voy a necesitar saber justamente el nombre del alumno, voy a necesitar su apellido, voy a necesitar de repente su código, etc, etc. Entonces tienen una estructura o un diseño de datos el cual resuelve o se ajusta a la problemática que ustedes están intentando solucionar. No confundan acá nada con base de datos, no tiene nada que ver con esa parte de ahí, ¿sí? Tiene que ver con la estructura justamente de los datos que ustedes van a utilizar. Que esté relacionada y que esté muy vinculada a la tabla o las tablas que ustedes están trabajando en base de datos, puede ser, ¿sí? Sin embargo, no es el diseño de datos acá se refiere a los datos que son relevantes para mi problema, ¿sí? Pues vamos, el ejemplo del tema de asistencia. En el tema de asistencia, ¿qué datos son relevantes para que yo pueda tomar la asistencia a un alumno? Es saber su nombre, saber su apellido, saber en qué caja está, en qué semestre está, en qué cursos está llevando. Entonces, esa parte de ahí justamente debo verla reflejada. Diseño arquitectónico. El diseño arquitectónico es mucho más sencillo sobre todo, ¿sí? Porque ¿qué arquitectura estamos trabajando nosotros? Y durante todas las clases, hasta ya me he cansado de mostrarles, o mejor dicho, ustedes se han debido cansar de ver justamente esta estructura de acá. Esta estructura que tenemos acá es justamente mi estructura o es la arquitectura justamente de mi proyecto. ¿Cuál es esta arquitectura de mi proyecto? Tiene sensor, Arduino, Shell de Ethernet, que se llama, o computadora, y acá, que se llama mi tema de mosquito, mi AWS, mi base de datos. Esta es toda la arquitectura que estoy utilizando. Profesor, yo no estoy utilizando computadora, estoy utilizando un SP32. Entonces, simplemente que cambiará de la arquitectura que me vas a presentar. Acá ya no sería un Arduino, sería un SP32. Acá ya no sería esto de acá, ni sería esto de acá. ¿Por qué? Porque el SP32 tiene Wi-Fi y tiene la conexión de Ethernet, la tiene integrada, entonces, normal. Entonces, a esta parte me refiero cuando hablo justamente de la arquitectura de su proyecto. Entonces, ya te he dicho la arquitectura, que es lo que hemos venido trabajando durante todo el semestre, ¿sí? Y el diseño procedimental, acá me refiero a que debo yo poder observar en su documentación, así como la parte de su exposición, cuál ha sido el procedimiento que han utilizado para desarrollar esa parte del proyecto. Profesor, entonces la primera parte, no sé, trabajamos con una metodología Scrum en la cual nos juntamos todos, desarrollamos un product backlog, hicimos 2, 3 sprint, 4 sprint, de repente de todo lo que estamos haciendo. Ok, sí. Genial, no, profesor, nosotros hemos utilizado otra metodología, una metodología de trabajo de repente en grupos. Durante una vez a la semana nos reuníamos, íbamos viendo los avances, tal persona tal cosa, pues pusimos tal tiempo para coger pruebas, pusimos otro tiempo para poder, que se llama, cargar o hacer, o sea, ver la variación, ver la documentación, etc, etc. Entonces, de esa forma, yo tengo que ver reflejada justamente la parte que tienen ahí, ¿sí? Bueno, acá, bueno, eso es un tema en cuanto al diseño. ¿Por qué tenemos esa parte ahí? Porque si hacemos un diseño justamente balanceado y bien pensado, nos permite tener una arquitectura o un edificio o un desarrollo de software y de hardware bastante consistente, ¿sí? Si lo han hecho toda la mala, todo que se llama al tiempo, sin planificación, a pesar de las indicaciones que se les dio desde el primer día de clases, eso se va a ver justamente reflejado en el proyecto que van a presentar y va a estar justamente ahí vinculado a su nota. ¿Sí?
En general, la documentación que van a presentar, así como la exposición, deben poder responder justamente a tres preguntas. ¿Y cuáles son esas preguntas a las cuales deben poder justamente responder? La primera, ¿sí? Mi diseño es modular, trabaja justamente con componentes, puede trabajar con componentes individuales, ¿sí? Si yo vengo, por ejemplo, acá, regresemos, a ver, acá, regresemos acá a nuestro Jamboard, vamos a hacer que sea más bonito. Está más claro, creo. Vamos a poner acá. A ver, espérame un segundito, ya cargó. Vamos a ver qué información, casero, Jamboard. Sí, ya. Entonces estamos justamente acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero justamente con componentes? ¿Sí? O si está construido en una metodología modular. Si nos damos cuenta, la arquitectura que estamos utilizando, que hemos visto o que hemos desarrollado durante las clases, tiene justamente eso, ¿sí? Tiene justamente esa forma modular. ¿Y a qué me refiero modular? ¿De qué? Profesor, no usar Arduino, simplemente le cambio este Arduino de acá por un SP32. ¿Variará en algo mi esquema? No, porque estoy utilizando el código que hace lo mismo, estoy utilizando los sensores que hacen lo mismo, estoy utilizando el mosquito para hacer justamente el proceso de comunicación, lo mismo, o sea, sigo haciendo todo. Profesor, no quiero trabajar con MySQL, estamos trabajando con Postgres. Entonces, si yo cambio el MySQL por Postgres, ¿cambia en algo? Solo cambia esa parte de acá, todo lo de acá se sigue manteniendo, ¿sí? Es decir, tiene un esquema justamente modular, lo cual, si nos referimos justamente a la parte de acá, por acá, entonces cumple justamente con este criterio de modularidad. Entonces, su documentación debe justamente poder dividir los componentes, ya sea en hardware, ya sea en software, que me permitan ver justamente esa modularidad de la cual estamos hablando, ¿sí? Ahora, muy bien. La segunda parte que debe responderme justamente en su exposición, así como, como en su documentación, es qué funciones cumplen cada uno de mis módulos. Ok. ¿Qué función, por ejemplo, cumple el módulo acá del Arduino? A ver, para que ganen puntos de participación los chicos que están con las notas bajas en los laboratorios. ¿Qué función cumplirá acá mi labor de Arduino? ¿Qué función cumple acá mi labor justamente de mi shield de Ethernet? ¿Qué función dentro de mi sistema cumple acá mi base de datos? Entonces, tienen que poder responder esas preguntas, ¿sí? Si no responden esas preguntas dentro de su diseño, o yo no veo la respuesta de esas preguntas dentro de su documentación o dentro de su exposición, les iré justamente descontando, que se me descontando que se llaman los puntos. Y por último, justamente si sus módulos que han desarrollado o sus criterios justamente que han puesto cumplen el tema de uniformidad, ¿sí? Es decir, que es bastante sencillo leer su código, ver exactamente qué es lo que hace en las diferentes partes, tiene que justamente responder. Acá, sobre todo, cuando hablamos del tema de calidad técnica, ¿sí? Nos estamos refiriendo a qué cosa. ¿Su producto es de calidad o no es de calidad? ¿Y cómo yo sé cuando un producto es de calidad? Cuando el producto o cuando su proyecto cumple lo que dice que debe hacer, ¿sí? Por ejemplo, criterio de calidad. Mi dispositivo que detecta mi sensor de gas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que leer justamente o poder saber el nivel de gas que hay en el ambiente, para eso tiene mi sensor, tiene que poder, no sé, conectarse o guardar el incidente en una base de datos y tiene que poder enviar un mensaje de texto, digamos, a la persona al dueño de la casa. Entonces, son tres puntos que tengo ahí, ¿sí? Si cumplo justamente con los tres, es decir, si envío el mensaje de texto,
si me dice el nivel de gas que hay dentro de la casa y si es que, ¿qué más comentamos? Si es que no se activa la alarma, eso quiere decir que está cumpliendo con los criterios que yo he señalado previamente en mis objetivos específicos. ¿Qué quiere decir? Que es de un producto de calidad. Si es que cumple lo que dice que debe hacer, ¿sí? Entonces, su proyecto, tanto en la documentación como en la parte de exposición, que tengo que ver justamente reflejado esta parte de acá. Y tienen que ustedes valerse en los 20 minutos que van a tener para su exposición, valerse y poder explicar y detallar justamente esto de acá, o demostrármelo, o hacérmelo notar, o hacérmelo ver, ¿sí? Porque si no cumple lo que dice que debe ser, ahí justamente le voy respondando puntos, ¿sí? Si es que ustedes no saben responderme, dice profesor, acá tengo cuatro, hemos implementado cuatro módulos, ¿sí? Este módulo de acá se encarga, yo les preguntaré, ¿de qué se encarga ese módulo de ahí? Y me dicen, no, no sé, creo que hace envía o creo que de repente hace algo por ahí y demás. Entonces, ¿qué dirá? Bueno, tienen detallado justamente el tema de función o la parte de tema de funcionalidad que justamente tiene dentro del programa, ¿sí? Entonces, tiene que poder responderme estas tres preguntas, ¿sí? Para ello, pueden ayudarse justamente a estos videos que me indican cómo puedo yo justamente ver la abstracción, justamente cómo puedo ir, si han ido refinando justamente su código. Se entiende que como lo que han hecho, o dentro de lo que han desarrollado, están ustedes en la primera iteración, ¿sí? Y que es la primera iteración, justamente el ver que el proyecto esté justamente corriendo. Los compañeros al siguiente semestre, cuando hagan la segunda iteración, quieran tomar de base su proyecto, agarrarán y dirán, ok, ya tengo acá, justamente itero este proyecto acá y que se llama y demás, ¿sí? La modularidad, como les decía, yo tengo que ver justamente en sus proyectos que trabajan justamente de forma modular. Entonces ustedes van a tener que definirme muy bien o van a tener que demostrarme en la exposición y también en la parte de código qué parte del código funciona, qué parte del código justamente trabaja ese módulo. Por ejemplo, si entramos acá al script que hemos hecho justamente del envío, el envío hace dos partes. Recibe la comunicación de mi Arduino y envía la información desde mi, que se llama, desde mi programa de Python, envía, por ejemplo, a mi servidor. Entonces, dentro de Arduino, si bien es cierto, es un solo objeto de hardware, acá estoy implementando dos módulos. Un módulo que recibe, un módulo justamente que envía, ¿sí? Si yo estoy implementando justamente el tema de, que se llama el tema con el SP32, tendré que implementar justamente un módulo justamente de Wi-Fi y tendré que implementar, por ejemplo, un módulo que haga la conexión directamente desde el mosquito. Entonces, yo agarraré su documentación y les diré, ok, estos módulos de acá, ¿dónde yo los puedo encontrar en su código? Y ese rato ustedes abrirán justamente su computador y miran, profe, está justamente en esta parte acá del código y es esa parte de acá. Y les diré, ¿cuál es el archivo? Es el archivo, si usted va al apéndice, es el archivo, no sé, el archivo número 5 el apéndice. Entonces yo tomaré nota justamente ahí dentro de la documentación que ustedes me han dado y iré a revisar esta parte acá. Llegaré a mi casa, revisaré justamente la parte de discusión y me pondré a verificar que le haga lo que ustedes han puesto justamente ahí a hacer. ¿Sí? Entonces, debe ser muy sencillo para mí o para cualquier persona justamente identificar los diferentes módulos que están aplicando o que están implementando dentro de, que se llama, dentro de su trabajo, ¿sí? Que me está realizando. ¿Sí? En cuanto a la jerarquía y el control, ahí voy a ver yo cómo han estructurado justamente su data, cómo han estructurado sus códigos, y ahí voy a ver si han hecho, si han seguido una jerarquía, si está claro, sencillo justamente entender, o simplemente en un solo documento han puesto todas las funciones, lo han pegado así y han terminado haciendo justamente un código espagueti. ¿Sí? Entonces son criterios que también vamos a tener dentro de la parte de evaluación. ¿Sí? Cuanto a la estructura de datos, no voy a preguntar mucho dentro de acá porque no es un curso base de datos, entonces ya conocen más o menos las diferentes estructuras. Sin embargo, sí voy a pedirles esta parte de acá, ¿sí? Un diagrama de secuencia, un diagrama de función, o sea, un diagrama primero de flujo, ¿sí? En el cual me digan, el proceso es esto. Si hace esto, va a pasar tal cosa. Dentro de lo que hace, si elige uno o elige otro, va trabajando. Por ejemplo, en el caso del RFID, la persona ingresa, pasa su tarjeta por el RFID. Si está en la consulta de la base de datos, sería ahí, ¿sí? Si está en la base de datos, permítele el acceso. Si no está en la base de datos, mándale un mensaje que diga no está en la base de datos o no está autorizado, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, para hacer justamente estos diagramas, son como les digo, son diagramas de flujo
yo no les voy a pedir algo así al detalle que tenga todos los puntos y comas en el diagrama de flujo. Aunque sea un diagrama muy similar a este que me permita entender sin yo tener que estar leyendo todo su documento, que yo simplemente vea esa imagen ahí y diga, ah, ya, ese es el procedimiento que está realizando, me doy por bien servido y esa documentación es justamente la que tienen que agregar a lo que han hecho. ¿Sí? Ahora bien, en cuanto al diagrama, en cuanto al segmento o el diseño modular, ustedes van a tener que explicarme dentro de los módulos que han implementado de su proyecto, qué módulos son secuenciales, qué módulos son incrementales, qué módulos, por ejemplo, trabajan en paralelo. Volvamos a la arquitectura que tenemos acá. ¿Qué módulos de acá serán secuenciales? Si puedo pensar, de acá tiene que pasar acá. Entonces es una secuencia. De acá pasa acá, de acá pasa acá y de acá envía acá. Entonces toda esa parte de acá, por lo menos, es una parte justamente secuencial. Sin embargo, ¿mi Arduino puede ir corriendo temas en paralelo? Sí, sí puede tomar, sí puede ir corriendo temas en paralelo. ¿Qué sistema, qué actividad puede hacer mi Arduino en paralelo? Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un display LED para mostrar justamente nombrecitos, para mostrar que sean palabras, entonces al mismo tiempo que va corriendo mi display LED para que yo pueda ver el contenido que me está mostrando justamente el Arduino, podrá correr el tema del actuador o podrá correr el tema del sensor. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando indico justamente dentro de sus módulos, yo tengo que ver cuáles son secuenciales, cuáles son incrementales o cuáles justamente van en paralelo, ¿sí? Por ejemplo, en esta arquitectura de acá, ¿cuál va a ser el módulo secuencial? Ah, el Arduino es el módulo secuencial. ¿Se acuerdan cuando estuvimos programando yo le ponía acá un contador que era 1, 2, 3, 4, 5, 6? Sí, ese es justamente un módulo incremental. Sí, y los módulos en paralelo son justamente las actividades o las diferentes cosas que ustedes dentro de lo que están realizando puedan trabajarlo o no. ¿Sí? Listo, vamos a tener acoplamiento y esto vamos a pasar. ¿Sí? Ok, vamos acá, diseño de datos, ¿sí? En cuanto al diseño de datos, ya les había explicado, ¿sí? Entonces no quiero algo muy complejo, simplemente que quiero ver en la data que ustedes me están generando, que ustedes están trabajando ahí, eh, quiero ver justamente esto de acá, que su data sea consistente, que su data sea atómica, que sea consistente, que sea, o sea, que no se repita y que sobre todo sea durable, ¿sí? Eso acá, con lo que hemos trabajado en PHP tranquilamente lo tienen todo, sobre todo las bases de datos no relacionales, me conserva justamente este proceso de acá. ¿Qué es atomicidad? En lugar de que yo tenga en un campo nombres y apellidos, tenga un campo que sea nombres, otro campo que sea justamente apellidos. A eso se refiere justamente con atomicidad en su data, que sea lo más chiquitita, lo más poquito posible. Que sea consistente. Si ustedes, por ejemplo, ¿qué se refiere? Que yo tengo un registro que Pedrito entró a las 8 de la mañana y tengo otro registro más abajo que diga Pedrito salió a las 8 de la mañana, ahí tengo una inconsistencia, porque cómo va a poder entrar y salir al mismo tiempo. Entonces, dentro del diseño, dentro de cómo ustedes lo están concibiendo, los datos que van a enviar, tienen que tener en cuenta justamente ese valor de ¿sí? En cuanto a y su detalle es justamente verificar o ver que no se transmita o que los cambios de data que hayan justamente en una parte no afecten o no comprometan justamente al sistema. Y el tema de durabilidad, que a fin de cuentas ustedes pueden guardar toda la información en un disco sólido y listo. ¿Sí? En el diseño arquitectónico, ahí no hay muchas vueltas que darles porque yo ya les he dado la arquitectura que estamos trabajando para el tema de que es tema de comunicación. Digo que sí, como les comentaba en diapositivas más arriba, que el tema de diseño procedimental, es decir, qué es lo que ustedes han hecho primero, qué es lo que ustedes han hecho después, qué es lo que han hecho, o sea, toda la secuencia, ahí sí me la van a tener justamente que agregar. ¿Sí? Vamos a ver. En cuanto al tema de los diagramas, como les digo, o sea, no es obligatorio trabajar con diagramas, me facilita mucho a mí que ustedes trabajen con programas y si ustedes trabajan justamente de los diagramas, lo que les voy a, o sea, lo que les digan que estoy pidiendo, considérenlo como un trabajo que va más allá de lo que yo estoy pidiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que
correspondería, como es trabajo un esfuerzo superior, correspondería también un poco más de compensación en la nota que se les presente ahí. ¿Qué diagramas yo les voy a pedir, sí? ¿O qué diagramas me gustaría que estén incluidos dentro de su informe? Uno, el diagrama de secuencias, otro, el diagrama de casos de uso, y otro, el diagrama justamente de diagrama de clases o diagrama justamente de, ¿qué se llama? De flujo, ¿sí? Esos por lo menos son los tres diagramas básicos que les voy a pedir. ¿Por qué? Porque con uno voy a ver justamente cómo se va trabajando, cómo se va gestionando, o cuál es la función, cuál es la seguidilla lógica. ¿Qué es el primero, qué es después, qué es después, tercero, cuarto, quinto, ¿sí? Con el tema del diagrama de casos de uso, si ustedes miran, por ejemplo, es bastante sencillo. Por ejemplo, diagrama de casos de uso. Entonces, un diagrama de caso de uso, si es que no lo mostramos antes, es simplemente un diagrama, un dibujito como este. Por ejemplo, acá yo tengo dos elementos. Mi elemento de es el crítico de cocina y mi elemento justamente que es el chef. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un diagrama de caso de uso? Es simplemente poner esto. Dentro de los diferentes componentes o elementos que yo tengo dentro de mi red, poder identificar cuáles justamente son los agentes o cuáles son las personas que realizan este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que hace justamente mi crítico de comidas? Mi crítico de comidas va a ir a comer, se va a pagar y va a beber justamente vino tinto, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, el chef, ¿qué es lo que hace acá? La única labor que tiene, la única función que tiene es justamente la de preparar la comida, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que tener el suficientemente ojo crítico para poder hacer una correcta división de lo que se te está justamente enviando, ¿sí? Vamos a diseño procedimental, acá. Ya, y acá viene lo importante, ¿sí? El proceso de la documentación. ¿Qué es lo que ustedes me van a tener que poner o cuál es la estructura que tiene que seguir justamente su documento? ¿Sí? Tiene que tener todas estas partes de acá, ¿sí? En primer lugar, tiene que venir con carátula y en esa carátula tiene que ser la carátula según los estándares que ha puesto justamente TechSoup. Ahí ponen su carátula. Dentro de su carátula, después de ahí me describirán los que se llaman los integrantes, ¿sí? Y de ahí me van a tener que poner justamente un resumen o un abstract, ¿sí? ¿Qué es un abstract? Es decir, en un párrafo, bueno, máximo hasta en tres párrafos, tienen que decirme qué es lo que hace justamente su proyecto. Como les digo, esos los tres párrafos es como máximo, ¿sí? No tiene que pasar justamente los tres párrafos. ¿Y a qué me refiero justamente con un resumen? Volvamos, por ejemplo, del tema de que es el tema del gas, ¿sí? El tema del sensor de gas. Entonces, compañeros están haciendo el tema del sensor de gas, ¿qué pondrán en su resumen, qué se llama, en su resumen o en su acto, ¿sí? En el presente proyecto se va a implementar un sensor de gas que utiliza bla, 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 con tal, tal, bla, para poder solucionar la problemática que se tiene respecto a que mueven muchas personas en la ciudad que salen de su casa sin saber si han cerrado o han abierto, ¿qué se llama, el sensor a gas? Por ejemplo, se me ocurre, ¿sí? Pues en máximo en tres párrafos debe ser descrito justamente todo lo que es el proyecto, ¿sí? Ya, si yo quiero un tema de profundidad, quiero ver un tema de entender bien cómo lo han hecho, qué han utilizado y demás, ya, ahí más bien ya que se llama, ahí me llamará la atención y buscaré justamente el detalle de eso mismo día, ¿sí? Lo tercero que van a tener que poner ahí es un resumen ejecutivo. ¿Y a qué me refiero con resumen ejecutivo? Porque generalmente las personas con las que ustedes van a tratar o a hablar no van a ser informáticos, entonces tienen que poner sobre todo en un lenguaje más coloquial, en un lenguaje, por ejemplo, que me permita saber cuál va a ser la estructura del documento que voy a encontrar. Es decir, por ejemplo, en ese documento, cuando la persona vaya justamente al resumen ejecutivo, debe poder ver toda esa parte acá, debe poder justamente esa parte acá, etc., etc. ¿Sí? Entonces, dentro de la documentación, lo primero que tienen que presentarme son justamente la carátula, integrantes, resumen y resumen justamente administrativos. Son dos cosas, si bien es cierto, son similares, pero tienen bastante diferenciación. ¿Sí? Hasta ahí con el punto número cero. El punto número, el punto número uno, ¿sí? ¿O qué es lo que van a tener justamente que completar ahí? Van a tener que ponerme los objetivos del sistema o los objetivos justamente de su proyecto y van a tener que describirme estos objetivos del sistema en líneas de objetivos generales, objetivos justamente específicos. Por ejemplo,
En el tema del RFI, ¿sí? ¿Cuál sería el objetivo general? El objetivo general sería solucionar o aumentar la velocidad de toma de asistencia en los alumnos del cuarto o del quinto semestre. Entonces, ahí pondrán justamente su objetivo, en el cual dice qué es lo que hace lo que han programado. ¿Sí? Aparte de eso, ustedes van a tener ahí dos categorías. Van a tener justamente objetivo general y objetivo específico. ¿Sí? Pues vamos al ejemplo del gas. ¿Cuál sería mi objetivo general ahí? Mi objetivo general sería justamente poder solucionar o poder captar justamente las emisiones de gas de una casa para que puedan enviar una alarma o qué sé yo. Y van a tener que describirme. Está descrito el problema y está descrito el objetivo general. Los objetivos específicos, ¿cómo lo van a poner? Entonces, si yo quiero hacer este tema, ¿qué tendré que hacer? Primero tendré que hacer funcionar el Arduino, tendré justamente que hacer funcionar el SQ32, etc, etc. Sí, entonces justamente ustedes tienen para qué se desplayen con los objetivos tanto específicos como los objetivos justamente generales. ¿Sí? Entonces, en cuanto al software y a la interfaz justamente humana, te van a tener que indicarme dentro del software qué hardware está utilizando y cómo está realizando justamente esta información. ¿Sí? Principales funciones del software, o sea, la explicación ratita y las restricciones. Vamos a ver acá. A ver, acá quiere quiere para atrás, aunque está. Sí, entonces, llegamos justamente a la parte acá. Entonces ya tengo justamente mis objetivos específicos, mis objetivos generales planteados, y acá tengo que ir descubriendo. O sea, tengo que ir escribiendo. Por ejemplo, en hardware que voy a utilizar un SP32 y para hacer justamente la parte de interfaz que es el programa, o sea, para hacer la interfaz, simplemente copio de lo que he puesto, bueno, lo que estoy utilizando. De repente en mi interfaz estaré utilizando tarjetas RFID. De repente en mi interfaz estoy utilizando, qué sé yo, X. Sí, entonces permite justamente funcionar o alimentar al... Ujú. Sí, entonces todo eso con respecto al ámbito o lo que ustedes tienen que presentar. Además decirle que cada uno de los puntos debe estar justamente separado o diferenciado dentro de su ámbito. ¿Sí? La segunda parte que ustedes me van a tener que considerar dentro de la documentación es justamente esta, la documentación del software existente, ¿sí? Si es que ha habido otras personas como ustedes que han querido, que se llama, que han querido inventar o justamente han logrado inventar, han logrado hacer esa parte de ahí, entonces ustedes ahí ponen justamente en cierta manera las referencias, ¿sí? ¿A qué diría lo acá? Bueno, nosotros hemos utilizado, por ejemplo, la librería Python, SciPy, MySQL para hacer la conexión. Sí, entonces eso debe estar justamente reflejado en su documentación. Porque, ¿qué voy a hacer? De nuevo, visto el ejemplo. Yo voy a tener toda su presentación justamente y voy a estar evaluando y viendo en esa parte de ahí. Entonces, me encuentro, por ejemplo, que están utilizando el software o la librería de PyMySQL, como hemos utilizado muchas veces más antes. ¿Sí? Entonces, tendrá que indicar acá dentro de su documentación qué librerías, qué autores, en cuál justamente se han basado para poder hacer incrementar, o mejor dicho, revisar todo el tema de los nombres que están poniendo justamente. Sí, es decir, cuáles son las personas o cuáles han sido las personas que han contribuido para esto de acá. Sí, es decir, no les pido que reinventen la rueda. Si de repente el proyecto que ustedes tienen van a encontrar completito, justamente en los repositorios y más, simplemente lo están aplicando y se encuentran con, bueno, tienen que mencionar justamente ahí los créditos de las personas justamente que no están. ¿Sí? Espérenme un ratito, chicos, por favor, una parada técnica y ahorita regreso. ¿Sí? Espérenme un segundito, por favor.
Listo, chicos, ya regresé de la prueba técnica. Sí, entonces, como estábamos viendo acá, estamos dentro de lo que estamos revisando, tenemos una sección 0, la sección 1, que es justamente toda la descripción de su problemática y los objetivos generales, es decir, cómo solucionar el problema y específicos de ya más a detalle cómo lo están solucionando. Tenemos una segunda sección que van a ponerme ahí todos los documentos de referencia o la base que han utilizado. Estamos utilizando la librería Py que se llama PyMySQL. Se utilizará esa acá que tiene autor de tal librería es tal persona, porque les aparece justamente ahí, ustedes documentarán justamente todos los elementos que han utilizado o que les ha ayudado justamente a la implementación del sistema, ¿sí? ¿Qué más? En la tercera sección, que justamente va a ir la parte de descripción del diseño, ahí es donde ustedes van a agregar los esquemas, ¿sí? Los diagramas que hemos puesto, ahí lo van a agregar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí tengo justamente el flujo de datos. Yo tengo que ver el flujo de la información que ustedes van a transmitir. Y cuando hablo acá de flujo de datos, de nuevo vuelvo y repito, no me estoy refiriendo necesariamente a una base de datos, sino a cómo viaja justamente la información. Por ejemplo, tomamos el tema del lector de RFID que se llama del Arduino. Ok, entonces yo cojo, ¿qué se llama? ¿Cuál es? Paso número 1, o voy justamente en el diagrama de, ¿qué se llama? De flujo, allá. Entonces, primero, ¿qué es lo que hace? El alumno saca justamente el carnet, saca para pasarlo, ¿qué se llama? Por la magneto. ¿Qué es lo que hace después? ¿Qué se llama? ¿Qué es lo que hace? El Arduino me coge justamente ese dato y lo envía hacia un servidor que está en la nube. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es lo que hace en la nube. Coge el dato, lo graba, que lo recibe, lo guarda dentro de su base de datos. Entonces, como ven, me estoy refiriendo al flujo justamente de ese valor que está viajando a través a través que se llama de la red. Entonces, es acá donde ustedes me van a considerar sus diagramas de flujo, sus diagramas de secuencia o por lo que ustedes vean justamente por conveniente. ¿Sí? Ya después, dentro del diseño, bueno, vamos a ver un tema de programación estructurada derivada. ¿Y a qué se refiere con esa parte acá? Que ustedes justamente son los pedacitos o los retazos de código que están cogiendo de terceros para poder implementar justamente lo suyo. ¿Sí? Más abajito, como ustedes pueden ver, hay una parte que dice interfaz dentro de la estructura. ¿Y a qué se refiere esas interfaz dentro de la estructura? Se está refiriendo justamente a las partes de códigos que interactúen. Por ejemplo, el tema de RFID, le agregan justamente como un teclado numérico. Entonces, ¿qué están haciendo? Están considerando justamente esa estructura para poder, sí, más o menos, para poder cargarse, justamente ponerlo, ¿sí? Ya en un cuarto apartado, acá justamente me van a describir lo que hace justamente módulo por módulo, ¿sí? Entonces, la primera me pondrán justamente el módulo, vean qué módulo están utilizando, cuál es justamente el nombre, y de eso me tendré que leer dentro del módulo o dentro de las hojitas un texto explicativo bastante corto de qué es lo que hace justamente su proyecto. La interfaz, la interfaz justamente bueno, cada componente tiene que escribir justamente qué es lo que hace, que es un explicativo para que yo pueda saber qué es lo que están trabajando, o si es lo que debo hacer, tienen que escribirme cómo es que se da justamente esta interfaz entre este dispositivo y que es el elemento que está trabajando. Por ejemplo, volvamos al tema del control de acceso para las puertas. Un grupo de sus compañeros lo ha puesto justamente con números, entonces tendrá que se llama un teclado numérico. Entonces, este módulo que estoy implementando acá tiene justamente un teclado numérico, entonces no va a poder hacer una importación directamente que se va desde sus datos. Entonces, al final de cuentas, el módulo 4 es justamente la descripción de cada uno de los módulos. Es decir, si yo tengo 10 módulos, tendré que tener módulo 1, que es lo que hace, ¿sí? Es decir, qué es lo que hace, cómo es la interfaz que tiene el usuario para trabajar justamente con ese módulo, ¿sí? Cuáles son, bueno, los módulos autorizados y la organización, justamente la estructura, como ustedes han o han dado justamente fe o validez de que lo que tienen ahí es justamente sea lo que vayan a, a trabajar.
¿sí? O sea, mejor dicho, lo que están, que se llama, trabajando. Ahora bien, entonces tenemos hasta ahí cada uno de la descripción, los módulos que están utilizando y cómo se manejan justamente los módulos que van transmitiendo, que van justamente eh, viendo dentro de lo que están, dentro de su proyecto que están presentando, ¿sí? Entonces, si tienen un módulo, simplemente será uno. Si tienen 2, 10, 15 módulos, cada módulo tiene que ir teniendo justamente su descripción, su descripción explicativa, su interfaz, que es su interfaz, y cuando habla de interfaz es cómo se comunican los diferentes programas unos con otros para poder, o los diferentes módulos unos con otros para poder justamente ver la actualización de sus datos, ¿sí? El punto número 5 que sacar, no les queda, no lo tomen en cuenta porque si bien es cierto, ustedes deberían implementar toda esa parte de acá por el tema que escapa, o por la misma naturaleza del curso escapa justamente a conocer o trabajar con este modelo justamente de estructura, por eso obviamos esa parte de ahí, ¿sí? Ya por último, ustedes van a tener que pasarme el listado en la bibliografía, ¿sí? De las cosas que son necesarias justamente para poder hacer ¿qué se llama? Su, su proyecto, ¿sí? Entonces acá justamente me piden las referencias cruzadas, ¿sí? Ya que son las referencias cruzadas, son justamente esta fotito o esta, dentro de la carátula, mejor dicho, dentro de esta imagen que has subido con la computadora, vamos a ver acá, estamos acá. ¿Y de dónde viene? Esa parte del código, esa librería, estoy trabajando con la librería, no sé, de Gerson SX, no sé si me ocurre. Entonces me ha permitido, o sea, me ha servido justamente para usarla como base o ver justamente un tema de bibliografía, o sea, referencias. Pero cuando los compañeros estén justamente atascados con esa parte de código al siguiente semestre, puedan venir y pueden ver, ya esta parte de acá lo está cogiendo de acá y esta persona acá hace todo ese proceso de ahí. Entonces, para que ustedes puedan poner o puedan indicar ahí cuáles han sido los programas o cuáles han sido justamente los cursos que les han generado justamente, o mejor dicho, el material que les ha ayudado a implementar su proyecto. ¿Sí? Ya casi por último, estamos hablando de un tema de provisiones, o mejor dicho, de pruebas, porque dentro de su documentación debe haber algunas partes que indiquen justamente las pruebas que han hecho para verificar que el módulo que tienen ahí justamente se haya considerado. Sí, es decir, ustedes ahí tienen que plantearme en ese punto qué directrices de pruebas han considerado para ver si el proyecto funcionaba o no. ¿Sí? Profesor, que mi proyecto está trabajando con un tema de audio. Ya, ok. Quiero ver justamente dentro de qué se llama, dentro de tu diseño, dentro de la documentación, poder que se llama, ver esos temas de consideraciones. Está el alumno, por ejemplo, o mejor dicho, o sea, tal proceso, tal parte lo hemos implementado de esta forma. Sí, entonces ahí tiene que estar en líneas generales lo que están implementando, sí, después tienen que algo para ello, sí, entonces como ustedes pueden ver ahí tengo justamente la estrategia de prueba, la estrategia de cómo voy a implementar esta serie de pruebas para asegurarme que las cosas que estoy programando hagan lo que dicen hacer y al final algunas consideraciones especiales, algunas consideraciones o notas de pie de página que ustedes quieran poner para poder saber a qué se refieren justamente con ellos. Ya por último, lo que tienen que presentarme, o ya el apartado final, es un tema de conclusiones, un tema justamente de recomendaciones, ¿sí? Conclusiones, ¿en qué van a poner justamente en conclusiones? Van a poner las cosas o las conclusiones que ustedes a las cuales han llegado, ¿sí? Entonces, hemos visto que el tema de un sensor de gas en casa no es tan relevante como otras cosas, además porque no existe un mercado en específico. Entonces, ¿eso qué sería? Una conclusión. Recomendación sobre ese mismo elemento. Sí, el proyecto que hemos hecho nos puede faltar tal cosa, pero lo hemos considerado, sin embargo, sí hemos justamente prestado y esas son las conclusiones que tenemos. Y ya para el final, justamente la bibliografía, en un apartado 9 la bibliografía y las referencias que estoy trabajando, y en una parte justamente número acá es donde me van a poner, como les indicaba, justamente la parte de su código, ¿sí? Pero ¿cómo lo van a poner esa parte del código acá?
Sí, le van a poner, por ejemplo, el código del módulo 5 que se llama trabajo, se ejecuta con el siguiente código. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo voy a ver justamente toda, de cierta manera, su bibliografía con lo que están realizando. Vemos el ejemplo, sí, que estábamos comentando hace un ratito. Yo tengo acá, sí, en mi proyecto tiene 3 módulos. Entonces, cada módulo debe tener su propia interfaz, debe tener justamente su, su propio lenguaje, entonces, o su propia referencia. Entonces, cada bibliografía y referencias tendrán que notarlo, tendrán que ponerlo justamente si es una persona con publicaciones, tendrán que justamente darse trabajito de acomodar para que se vea o pueda complementarse y pueda encontrar justamente ese tema de los apéndices. Profesor, que mi módulo implementa, no sé, implementa el módulo que se llama Juanito Pérez, ¿sí? Entonces, dentro de apéndices, ustedes tendrán que ponerme esta parte de acá, esta se encuentra dentro de este archivo justamente de utilizar o de implementar para mi proyecto, ¿sí? Entonces, son estos 10 puntos los cuales yo voy a estar justamente evaluando, ¿sí? A excepción vamos acá, a excepción de ese punto acá, que justamente está con la X, que está tachado, que esa parte ahí no la vamos a ver, ¿sí? Entonces, son 10 puntos, 11 puntos con la parte de, que se llama de apéndices, ¿sí? En las cuales yo tengo que ver justamente todo su proyecto. Entonces, cuando yo revise su documentación, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar acá la documentación y veo, ¿tiene este punto acá? Sí. ¿Tiene este subtítulo de acá? ¿Tiene todo este subtítulo acá? Sí. ¿Tiene todos estos subtítulos? Y están completados, o sea, de manera correcta. ¿Tiene todos estos subtítulos de acá? Sí. Pues tiene que seguir justamente la estructura que se muestra o que se tiene, que es la que están mirando ustedes en este momento, ¿sí? Tiene que tener esa estructura documentaria. Si no tiene esa estructura de su documento, lo siento chicos, no los voy a poder justamente aprobar, que se llama, o poner una buena nota sobre esa documentación, ¿sí? Entonces, justamente o sea, 9 puntos, si descontamos el punto número 5 que realiza justamente esa parte de ahí. Yo tengo que ver en el impreso o en lo que me están llevando, justamente tengo que ver esa parte de ahí, ¿sí? Entonces, tengan mucho, mucho cuidado con lo que ustedes ponen o lo que ustedes justamente van a poner en tema de conclusiones, en tema de recomendaciones, o cuando hagan justamente las citas con terceros. Listo. Entonces, esto de acá vendría a ser toda la documentación o la estructura de la documentación que ustedes tienen que presentar. ¿Sí? Antes de pasar con el tema de la rúbrica, ¿hay alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿O todo está suficientemente claro? Acuérdense que acá se están jugando 3 puntos de la nota. Sí, por eso lo que quiero es tener esa certeza de que no haya dudas, que todo esté completamente claro para que el día de la exposición no me digan, profe, usted no comentó, usted no dijo, no, o qué sé yo. Porque si ese es justamente ese suceso que yo voy a hacer dentro de documentación, no tienen, digamos, no han consignado los documentos de referencia. Entonces, de los 10 puntos, o sea, de los 20 puntos en la documentación, son 2 puntos menos. Que no ha considerado justamente el tema de módulos, simplemente lo trajo todo un módulo, no puedo verlo de manera sencilla. Ok, entonces será puntos menos. Aunque no han considerado pruebas o tiempos para hacer justamente guiarse para hacer pruebas o indicar el proceso, cómo han realizado para validar que lo que ustedes están haciendo está bien. No han considerado el punto número 7. Son días que se llama, son días o son puntos menos que ustedes justamente van a poner. Por eso, chicos, esto lo más claro posible. El momento de preguntar es justamente ahora. Si hago esas observaciones dentro del que se llama, de la exposición, en la exposición ya no hay chance para atrás, nada. Por eso la semana pasada les comentaba a todos los grupos, el día que esa semana íbamos a darnos un tiempito justamente para revisar y hacer observaciones sobre sus trabajos, lo que están presentando y demás.
Por ejemplo, los compañeros que ya tienen clases de sexto semestre, algunos de ellos ya han llevado un previo de su documentación y ahí les está diciendo, mire, está mal esta parte acá, está mal esta parte acá, está mal esta parte acá. Entonces, ya tienen ese tiempo de contingencia para poder subsanarlas el día del examen, que es justamente la exposición, no tengan ningún problema. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, el momento para preguntar es ahora. ¿Sí? No mañana, que se llama, ni en otro momento. Por el momento para preguntar justamente es ahora. Si ustedes me escriben por WhatsApp, me dicen, profesor, que no me funciona o que no le entendí bien la parte de la documentación, cómo trabajar, lo demás, lo siento, no voy a poder justamente apoyarte mucho en la parte de ahí. A ver, acá me dicen, profe, ¿se grabó la explicación? Sí, si ustedes entran acá al que se llama al Cisco WebEx, si ustedes entran justamente acá dentro de su comentario hay una parte acá que dice, o que les dice acá, ¿sí? Recording. Por ejemplo, ahorita se está grabando, esta es la grabación del episodio 27. Cuando se termine de grabar esta explicación, la van a poder ver ahí. De todas maneras, yo la voy a descargar y la voy a subir justamente al tema del Canvas para que ustedes puedan revisarlo en cualquier momento, ¿sí? Ahora acá, me preguntan, ¿en qué día expondremos? La próxima semana es justamente la semana número 16, ¿sí? Si vamos acá, estamos justamente en la semana número 16, que es esta semana de acá. Entonces, esa semana de ahí es lo que vamos a... acá no van a entrar todos los grupos, porque, por ejemplo, sus compañeros de cuarto ciclo son algo de 9 grupos, 8 grupos, creo. Entonces, en una semana, de repente, en una clase no van a entrar todos los grupos. Entonces, será una semana y luego justamente la que se llama la otra semana. Entonces, entre la semana 16 y la semana 17, justamente se van a dar las exposiciones. Para los compañeros de quinto, que se llama de quinto ciclo, lo mismo. Entonces, en cuanto al orden, en cuanto al tema de cómo van a salir o quiénes van a salir justamente de exposición, va a ser un tema de sorteo. Yo voy a realizar el tema de sorteo de forma individual y el orden de las exposiciones se las voy a estar dando justamente el día que nos toca clases, ¿sí? ¿Por qué, ¿por qué de esto? Para que todo sea equitativo y que sea más igualitario. ¿Qué quiere decir con esto? De que si ahorita hago el sorteo, ustedes conocen de qué se llama de antemano quién va a exponer justamente ese día, entonces de repente se relajan o sus compañeros podrían decir, profesor, no es justo porque estoy exponiendo la semana 16, mis compañeros tienen más tiempo hasta que son el número 17, entonces no me parece justo, no. Entonces, para evitar esas suspicacias y esas observaciones que de repente puedan estar haciendo, ese día, el día que ustedes van ahí, todos tienen que ir preparados para exponer. Y ese día yo les voy a dar justamente el orden, el orden que van a ir, o sea, que van a ir exponiendo. ¿Sí? Entonces, si me lo preguntan, ¿cuándo es la exposición? La exposición es semana 16, semana 17. Condicional a cómo van avanzando. ¿Sí? Segundo punto. Acá me dicen, ¿sí? En el caso del el disco, ¿qué es lo que tienen que presentarme? Para todos, ¿sí? Acá repito una vez más, para los que se han integrado de repente un poquito después. Lo que tienen que presentarme es 2 copias de la documentación. O sea, este informe que van a presentar, tienen que presentarlo 2 copias. En un CD van a grabar todos los códigos que están utilizando ustedes, ¿sí? El código que han utilizado para el Arduino, el código que han utilizado justamente para el tema del Python en el AWS, o el código que han utilizado justamente para el Python para trabajar de forma local. Todos los códigos que ustedes están prestando se le tienen que poner ahí. Dentro de la parte de apéndices, ¿sí? Porque acá tienen justamente el módulo, ¿no? Acá yo tengo mi módulo acá que voy a poner. Entonces, el módulo 1, digamos, acá es explicativo, que es lo que es la interfaz, todo lo más. En comentarios, ahí justamente en lugar de copiarme todo el código de esa parte ahí, me pondrá, el código se encuentra justamente está en el disco con el nombre, no sé, Ricardo 1, qué sé yo, de este módulo acá. El módulo 2. El módulo 2 tiene justamente cuando vas a conversar, están utilizando justamente el módulo, pero entra, digamos, o sea, puedes ver, el profesor puede ver todo el código dentro del disco,
con este nombre justamente de archivo, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Justamente tienen que traerme dos copias del impreso de la documentación, dos copias de, bueno, cada una justamente con su copia de CD para poder almacenar su trabajo. De todas formas, al final, justamente antes de la exposición, yo los voy a pasar ahí en Google Drive para que ustedes puedan completar y puedan dejar ahí tanto su informe como el código que están justamente utilizando. ¿Sí? La tercera acá me dice, profesor, en el caso del SP32, ¿sería un módulo aparte del Wi-Fi o no? Yo les pregunto, veamos acá el módulo SP32, ¿sí? El módulo SP32, y es muy buena justamente la pregunta, ¿qué es lo que tiene? Tiene todo esto de acá, lo tiene integrado en un solo componente, ¿sí? Sin embargo, justamente sí se puede ver que dentro de ese componente están los dos. Por ejemplo, si yo miro acá el tema del Arduino, ¿sí? ¿Qué componentes puedo ver que tiene? Todo esto de acá del Arduino ser un todo, no es un todo, es una cosa que puede tener más subcomponentes. Por ejemplo, ¿qué componentes tiene acá? Tiene mi microprocesador, tiene acá, por ejemplo, mi lector de energía, tiene acá diferentes cosas. ¿Sí? Entonces, en el módulo SP32, vamos acá, SP32, ¿qué es lo que tiene? Si ustedes se dan cuenta, dentro de, imagen, ¿sí? Dentro de acá está integrado todo. Acá tengo mi módulo Wi-Fi, acá tengo mi entrada de datos, acá tengo justamente lo demás, ¿sí? Pero yo donde me voy a ver o me voy a dar cuenta de esa modularidad justamente en la parte del código, ¿sí? No tanto de repente en la parte física. Entonces, este de acá, este CP32 con el cual de repente muchos están trabajando, tiene la misma lógica de funcionamiento que este Arduino, ¿sí? Solamente que en el SP32 la parte Wi-Fi, la parte Wi-Fi o la parte que se llama de Bluetooth ya lo viene integrado. O sea, físicamente está haciendo un solo componente. Sin embargo, lógicamente tiene dos componentes separados, ¿sí? Tercero, me preguntan acá, ¿habrá un código de vestimenta para exposición? No. Entonces quieren ir en bus o con sus sandalias y demás, no hay ningún problema. Yo no voy a calificar justamente la vestimenta, ¿sí? Sin embargo, yo les sugiero que vayan justamente de manera bien arreglada. ¿Por qué? Porque más allá de ser yo como docente que debe estar justamente evaluándolos, se está invitando a algunos profesores, algunas autoridades que también están justamente dentro de TechSoup para que observen justamente el trabajo que están haciendo, ¿sí? O lo que han desarrollado. Entonces, si ustedes van, digamos, con bus o con sandalias, etc., entonces no van a generar la mejor impresión que digamos. Consejo personal, eh, consejo personal, vayan vestidos de forma elegante, de forma justamente acorde. ¿Por qué? A las personas que van a estar ahí, yo justamente voy a grabar parte de su exposición, ¿sí? Voy a grabar parte del funcionamiento para subirlos tanto a las redes sociales dentro de TechSoup como a las redes sociales, bueno, no sé, dentro de parte de la documentación que es eso que voy a entregar. Entonces, si van a aparecer ahí mal vestidos o de repente no acorde, va a ser justamente el prejuicio de ustedes. Entonces, ténganlo en consideración, medítenlo y piénsenlo. De preferencia, sí, vayan vestidos de forma formal. El disco sí, el disco tiene que ser en físico, sí, puede ser un disco en DVD, puede ser un disco normal, cualquier cosa. ¿Por qué? O en el peor de los casos, ya de repente, no sé, se compran una memoria USB de, están creo 8 soles, 5 soles más o menos, y en esa parte lo ponen ahí. ¿Por qué? Porque todo el proyecto que están haciendo ustedes chicos ahora, no es que su proyecto quede simplemente acá. Como les dije, su proyecto va a ir nutriendo un repositorio de proyectos que vamos a empezar a hacer. Como es la primera vez que estoy llevando yo este curso con ustedes, recién estoy empezando a construir mi repositorio de los proyectos que estamos trabajando acá con ustedes, ¿sí? Para los compañeros del siguiente semestre, sus proyectos, yo les diré, chicos, acá hay los proyectos que han trabajado, si quieren pueden coger uno, lo mejoran, o si alguien tiene una idea similar, les alcanzaré sus proyectos y así poco a poco iremos aumentando nuestra biblioteca justamente de proyectos, ¿sí?
o nuestro repositorio de proyectos en el caso de IoT. Entonces, ¿por qué les pido en físico? Porque si bien es cierto, el, en la nube puede ser que se pierda, puede ser que de repente se cierre la cuenta, puede ser tantas cosas. Entonces, como un medio o como una manera justamente de reducir las probabilidades que se pierda justamente su código, me lo entregan en físico y lo suben a una carpeta que yo voy a habilitarles dentro del Drive, ¿sí? Entonces, a cada grupo le diré, esta es tu carpeta, esta es la documentación, las cosas que tienes que subir justamente antes del día de la exposición para que tengas justamente todo. Sí, entonces, pero como de Google Drive se puede perder más, backup de contingencia, justamente el que se llama el CD, ¿sí? De preferencia en CD. ¿Por qué? Porque yo voy a agarrar, así como me vieron paseando al comienzo con mi folder, voy a agarrar todos sus archivos, voy a agarrar todas sus documentaciones, las voy a apilar y dentro de ellas le voy a poner justamente a cada uno su CD, ¿sí? Me corrijo ahí. Por favor, todos traigan CD, que sea un DVD, que sea un CD normal, cualquier cosa. Memorias no, ¿sí? Porque se pueden perder y lo que quiero es evitar eso, que se pierda justamente el código o que se modifique en cierta manera, ¿sí? Tercero, vamos a ver acá que me dice, ya te explica acá lo del disco. Así, acá dijo. Usted como dijo que nuestro trabajo será un precedente para los compañeros de estudios menores. ¿No tiene un ejemplo? Sí, miren, el problema es que el semestre pasado yo he estado enseñando en la carrera de diseño web y eh, tengo documentación, pero de los proyectos que han presentado para diseño web que cambia un poco la estructura de este tema justamente de acá. Sí, entonces si seguían de ellos, de repente como ahí les estoy pidiendo algunos diagramas más, algunas cosas más, les puede generar un poquito de confusión. Por eso no les estoy pasando o sea, de los proyectos del semestre pasado. Como les he dicho, este semestre recién me han puesto a enseñar estos cursos, por eso ustedes están debutando, por así decirlo, con el tema de proyectos. Y a sus compañeros del siguiente semestre ya la tendrán de repente un poquito más sencilla, ¿sí? Sin embargo, tiene que tener todos estos puntos que estoy indicándoles acá, son justamente los que tienen que ver, ¿sí? Cada uno de estos. ¿Mm? A ver acá, ¿qué me dice? La 32 está 10 soles. Sí, es que, como les digo, lo que quiero evitar es eso, es decir, porque al final de cuentas, todos los proyectos yo los voy a poner en un archivador, ¿sí? Para que tenga justamente la evidencia física y aparte, sus proyectos tienen que estar subidos justamente en el Google Drive que les voy a dejar. Entonces, si yo en el archivador pongo sus memorias USBs, no va a haber una forma de que se quede. En cambio, si lo pongo en su hojita de su disco, va a ser mucho, mucho más sencillo, ¿sí? Por eso el disco o sea, que traerlo. A ver, acá, ¿qué me dicen? Ya, ¿tiene algún ejemplo de PDF? Ya, de todas maneras les voy a pasar y les voy a dejar que sean algunos PDFs de los proyectos del semestre que me han presentado en el semestre pasado. Sin embargo, como les digo, ya no se lleguen muchos de ahí porque les estoy pidiendo otra cosa y cambia un poquito la estructura que tengo con ellos. Se me van a confundir. Fíjense nomás de esa estructura que les estoy dejando justamente acá. ¿Sí? ¿Qué me dicen acá? Ah, la reunión funciona. Sí, miren, vamos a ver, no. Que su proyecto funcione es la base. O sea, si su proyecto funciona, ahí recién paso a evaluarlos, ¿sí? Si es que tu proyecto no funciona, lo siento mucho, no puedo empezar a evaluarte, ¿sí? Entonces simplemente diré, bueno, no funciona su proyecto, no que se no hace lo que dice que se debe hacer. Lo siento, chicos, al siguiente semestre con fuerza, ¿sí? Entonces, tome las previsiones necesarias para ver justamente que su proyecto esté funcionando y que no tenga ninguna dificultad. Si tu proyecto no funciona, si tu Arduino no funciona, si no envía problemas de comunicación, lo siento mucho, no te voy a poder evaluar y voy a tener que desaprobarte. ¿Sí? Entonces, tómense el tiempo para verificar justamente que hagan lo que dice. Y como les digo, yo voy a evaluar justamente o voy a calificarlos en función al mismo documento que ustedes me están presentando. Si tú me pones como objetivo del sistema, el objetivo del sistema es de que
el objetivo general del sistema es de que cada vez que pasen el RFID le suene, no sé, una canción, que suene un tema de felicitación, y yo agarre y yo revise en la parte práctica, cuando ustedes implementen, que no esté esa parte que ustedes han puesto en su documentación, ahí tendré simplemente que ponerlos no cumple o no me ha alcanzado justamente el objetivo y tendrán menos nota o simplemente las saldos gelaré si es que no funciona, ¿sí? Entonces, si es que tu proyecto funciona y está trabajando, está operando, está justamente haciendo lo que dice que debe hacer, ahí empiezas justamente con un 10. Y a partir de tu exposición, a partir de ahorita vamos a ver justamente la rúbrica, van sumando la nota o van justamente teniendo la parte, ¿sí? Van a tener sus puntuaciones. Dice, profesor, ¿va a ser necesario usar la pantalla para enseñar las diapositivas? ¿Sí? ¿O funcionamiento del proyecto? Obvio que sí. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener ahí, o sea, que explicar. Acuérdense que en el tema de en el tema de la explicación, el tema de la presentación, ustedes tienen que venderme su proyecto. Sí, o sea, tengo que ver ahí dentro del proyecto, dentro de lo que están presentando de exposición, tengo que poder visualizar y evidenciar todo el proceso que ustedes han realizado justamente para ver el tema del proyecto, lo que han hecho. Es decir, tengo que poder evidenciar justamente estas partes de acá, que estamos viendo en la documentación. Tendré que ver justamente los módulos que están implementando, de repente parte del código, parte de las pruebas que han hecho, cómo han hecho justamente para validar y lo demás, ¿sí? Por ejemplo, en lugar de que ustedes me pongan, vamos a ver acá, si bien es cierto, ustedes están llevando, por ejemplo, la maqueta, ¿sí? Digamos, la maqueta de lo que están haciendo, y digamos que está implementando esta parte de acá. Sí, entonces ustedes pondrán en su diapositiva justamente, digamos, esta parte de acá y acá yo podré ver, profesor, acá está conectándose o estamos realizando esta conexión de esta forma, como usted puede ver acá, está justamente nuestro módulo Wi-Fi para trabajar, etc, etc. Entonces, dentro de exposición diré, ya, que podré ver, están trabajando con la alimentación que está dando justamente la ruido. ¿Qué más están haciendo? Están haciendo tal cosa, ¿sí? Entonces, las diapositivas, lo que vayan a presentar, tiene que ser al final de cuentas un apoyo visual, ¿sí? Un apoyo visual justamente para su exposición. Eviten, por favor, hacer esto de acá, ¿sí? Eviten hacer esta parte acá, porque si me hacen presentaciones de este tipo, ¿a qué me refiero con presentaciones de este tipo? ¿Sí? Es decir, que van a ponerme un montón de texto, ¿sí? Con una fotito de repente ahí, y van a ponerse a leer o sea, dentro de qué es una exposición. Considérense ahí, yo los voy a detener y los voy a invitar justamente a sentarse, ¿sí? Entonces, no me van a hacer diapositivas de este estilo que me lea justamente todo lo que está comentando, porque para eso yo tengo la documentación. Yo en la documentación voy a ver justamente lo específico. Cuando ustedes salgan a exponer van a tener simplemente 20 minutos para poder justamente hacerme, hacerme denotar o hacerme ver estas cositas de acá. ¿Dónde están? O sea, para responderme estas tres preguntas de acá y para poder evidenciar o que yo pueda evidenciar que han tenido esta parte o este proceso de acá. ¿Sí? Entonces, esta parte de acá, o mejor dicho, esto es lo que debe estar justamente en sus diapositivas. Que yo pueda ver de forma sencilla o que me puedan explicar qué diseño han hecho, qué codificación han hecho, qué pruebas han corrido. ¿Sí? Que yo pueda verificar los datos con los que están justamente trabajando, sí, que pueda ver la arquitectura que se está viendo y el diseño procedimental o cómo ustedes han hecho justamente para poder que se llama subirlos. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, ¿qué más me preguntan acá? Profesor, ¿va a ser necesario usar la pantalla? Entonces, sí, bueno, en cierta manera sí. ¿Sí? Para que yo pueda ver justamente la parte de exposición. Sobre todo tienen que llevar ese día la documentación. Y acá vuelvo a hacer hincapié. Si yo entro justamente a la clase y no me dan el tema de la documentación impresa, no los voy a calificar. Porque ¿qué es lo que voy a hacer yo? Ustedes van a salir adelante, yo voy a coger su documentación y dentro de su documentación ahí justamente voy a empezar a calificar, voy a ver si tiene tal o cual parte, si no lo tiene, si lo tiene, etc, etc. ¿Sí?
Si es que yo entro a la clase y vamos justamente a exponerme, y me dicen, profesor, mi compañero no, que se llama, no le ha llegado a imprimir, que hemos a imprimir, se llama, que hemos ido a imprimir justamente ahora, y la señorita se está demorando mucho, etc, etc. Lo siento, chicos, no van a poder exponerme y no voy a poder calificarles, ¿sí? Porque esto de acá, la documentación, además, ya es algo que, como les digo, ustedes deben tomar las previsiones necesarias para poder tenerla en su momento. Yo doy por entendido de que este tema del proyecto ya lo han venido viendo lo estamos viendo desde el primer día de clases. Entonces no es algo improvisado, ¿sí? Es algo que se ha tenido tiempo, hemos hablado clase por clase, hemos estado viendo, hemos revisado justamente los avances, el lado de la asesoría y demás. Entonces, eh, temas de que cuando yo entro a clase y no me presentan la documentación en su momento, no voy a poder darte pase para el tema de la exposición, ¿sí? Entonces tiene que tener justamente todo en la parte de. Y un día anterior en la noche, del que son justamente las expedientes que tocan, tienen que subirme toda la documentación, tienen que subirme todo al Google, que se llama Google Drive. ¿Sí? Ya. Acá me indican también de algunas clases, algunas recomendaciones, ¿sí? Que falta en cierta manera por que les agregue el tema del CRUD, el tema de la conexión con el módulo SP32, el código que trajo con eso y algunas cositas, como el video ha quedado bastante largo, y lo estoy retaseando, ¿sí? Lo estoy retaseando para que se les sea mucho más sencillo de ubicar el contenido, la parte que necesitan. Entonces, a más tardar yo el día de mañana, estoy subiendo y estoy completando en el Canvas los tutoriales o las pequeñas partes que nos faltan, ¿sí? Es la implementación del código de escucha de regreso y la implementación justamente por la otra parte del que se llama del Python. Y les voy a dejar para los chicos que están trabajando con el módulo del SP32 el código que me conecta o que me permite justamente enviar para que ustedes lo puedan coger como base y lo puedan modificar y adaptar para los envíos justamente de su proyecto. ¿Sí? Ya por último, chicos, de repente no he alcanzado mucho el tiempo porque ahorita vamos pasando unos 5 minutos. Eh, Les voy a dejar también la rúbrica, ¿sí? Esta es la rúbrica justamente de evaluación. Entonces, ustedes van a poder ver, y acá van a poder justamente ver qué es lo que tienen que hacer para tener el 20. Profesor, quiero tener un 20 en la parte de documentación. Ok, tienes que tener estas cosas de acá. Tienen que incluirme justamente los diagramas de secuencia, los diagramas de flujo y los diagramas de caso de uso. ¿Sí? En líneas generales, como les he dicho, el diagrama de secuencia, el diagrama de flujo que hemos visto y demás. No les estoy pidiendo el detalle del diagrama UML, exactamente como debe ser hecho y demás, sino algo somero, algo simple que me permita yo, en lugar de estar leyendo tantas palabritas, en un dibujo o en un diagrama, o sea, poder verlo, ¿sí? Si es que me hacen todas esas partes de ahí, ¿cuánto van a tener justamente en su documentación? Justamente un 20, o entre un 17 y un 20, dependiendo de cómo lo pongan, ¿sí? Si solamente me presentan el diagrama de secuencia, el diagrama de flujo de cómo va partiendo, a su nota va entre 13 y 16. Si presenta justamente el documento presentan simplemente el documento, ¿sí? O presentan el que se llama el trabajo según el esquema que les he puesto. Entonces tendrán simplemente de un 9 a un 12. Y así sucesivamente para el tema de la rúbrica respecto a la documentación. Ahora, respecto a la rúbrica de la exposición, ¿sí? Como ustedes pueden ver, son 5 ítems que yo voy a desarrollar, o mejor dicho, que voy a evaluarlos. El primero, el alcance del proyecto, si les ha funcionado, si lo han trabajado de forma modular, es decir, que yo puedo tener diferentes módulos que puedo reutilizarlos, puedo acoplarlos para códigos futuros, ¿sí? Si han trabajado en equipo y si respetan justamente este tema del tiempo, ¿sí? Si el tiempo que tienen justamente está dentro de los 20 minutos, se han demorado los 20 minutos, ¿sí? Si se pasa un minuto, que sea un minuto, 2 minutos, lo siento chicos, yo voy a tener que cortar su exposición, voy a decir chicos, hasta acá nomás, hasta que digo su exposición, pasemos justamente con la parte de preguntas. ¿Por qué? Porque, vamos a ver acá, la exposición o el tiempo que van a tener van a ser 20 minutos justamente para hacer toda su exposición, toda su disertación, y de ahí vamos a tener 20 minutos en los cuales yo y sus compañeros van a estar justamente preguntando respecto a su trabajo. Y esa parte de ahí me va a ayudar a qué? A evaluar justamente el trabajo en equipo, ¿sí?
Si ustedes se dan cuenta, ¿cuáles son los criterios para evaluar su proyecto? En primer lugar, que haga lo que dice que debe hacer, ¿sí? En segundo lugar, que esté diseñado o esté construido de forma de módulos que puedan conectarse y puedan justamente desconectarse, o sea, después, ¿sí? El tercer punto de trabajo, como parte también del desarrollo profesional, es de que pueda evidenciar el trabajo en equipo. ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta que han trabajado de forma de equipo? Porque yo voy a hacer preguntas, ¿sí? Volvamos, por ejemplo, al tema a lo del sensor de gas. Entonces, como yo los he estado viendo, he estado justamente evaluando y también he estado viendo a partir de las sesiones que hemos tenido para las asesorías en cuanto a sus proyectos. Entonces, yo sé quién ha hecho tal cosa y cómo la ha hecho, ¿sí? Por ejemplo, si su compañero, digamos, Yaguno, no sé si estará acá, o su compañero, por ejemplo, que se llama Aarón, digamos, dentro de su grupo, él se dedicó simplemente a hacer la parte de la base de datos, ¿sí? O sea, simplemente a hacer la parte de la conexión con Mosquito. Entonces, yo les haré una pregunta sobre Mosquito y ¿qué voy a hacer? Voy a elegir yo quién me la responde. ¿Sí? Entonces, como ya sé que su compañero Aarón sabe, digamos, de esa parte de ahí, entonces no le voy a preguntar a Aarón, sino le voy a preguntar a cualquier persona justamente de otro grupo. Y si contesta de manera incorrecta, tendré que bajar 2 puntos o acá podré evidenciar que no han trabajado en equipo. Porque si han trabajado en equipo, lo que sabe uno debe saberlo todos, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, se han dividido el trabajo para hacer por partes, a fin de cuentas, cuando se han juntado para poder emitir o hacer justamente el tema del funcionamiento de su proyecto, ahí es donde me voy a dar cuenta si han trabajado en equipo. Porque yo ya tengo mapeado y sé quién se ha dedicado a hacer qué parte de qué parte del proyecto. Entonces, a propósito, yo le voy a preguntar al que no se encarga de hacer esa parte de ahí, ¿sí? Y debe responderme. Porque si no me responde, le iré quitando justamente puntos al grupo dentro de su, dentro de su, bueno, de que se me de su nota. Entonces, de esa forma yo voy a estar evaluando justamente el trabajo en grupo. Y acuérdense que la nota de ahí es justamente para todos. Entonces, si alguno de sus compañeros está medio flojito dentro de lo que están haciendo, hagan, pónganle las pilas y quédense, júntense un día de repente para conversar, para estudiar, para que cada uno de ustedes pueda saber todo lo del proyecto. Por ejemplo, en el tema del RFID, supongamos, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a agarrar, voy con mi tarjeta RFID y le voy a decir, chicos, agréguenme justamente esta tarjeta en su sistema que han hecho y voy a confirmar que haga o pase justamente lo que debe hacer, ¿sí? Entonces su compañero agarrará y me dirá, ya procedemos su tarjeta y le diré, no, no quiero que lo hagas tú, quiero que lo haga tu otra compañera o quiero que lo haga tu otro compañero para poder así verificar que no solamente tu compañero que está ingresando, que ha hecho la parte de codificación sepa, sino que todos los demás justamente sepan ese tema de ahí, ¿sí? Y ya por último, el tiempo, como les digo, las rúbricas son menos de 20 minutos, que si ustedes transmiten de forma clara, precisa la información y demás, eh, tiene justamente sus puntos. Y en la parte experimental, bueno, mejor dicho, la parte no experimental, disculpen, la parte de exposición y organización, ahí en la medida que ustedes están exponiendo el tema, que están viendo, y justamente de ahí sale su última nota. ¿Sí? Entonces, ustedes hacen el curso acá de, de información, ahí lo van a poder justamente sacar todo, tanto la exposición, tanto como todo lo demás. ¿Sí? Entonces, luego voy a estar dejando colgado también en el Canvas este documento de acá que se llama un momento para que ustedes puedan revisarlo y puedan, si quieren hacer hasta el 20, sepan justamente qué programar, qué poner. Listo, chicos. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto ahora? Hemos visto todos los requerimientos o la estructura que debe seguir justamente nuestra programación o nuestro que es un sistema y eh, eso sería justamente todo. Hemos visto acá el tema de lo que vamos a poner, mejor dicho, lo que voy a supervisar yo dentro de la- dentro del aplicativo. Entonces, justamente tienen todos los temas que van a ver y tienen la rúbrica de cada uno de los elementos que vamos a
a incorporar. ¿Sí? Listo, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya nos hemos pasado 15 minutos casi del final de la clase, pero creo que lo ha valido, que ha valido la pena, sobre todo para asegurarnos de que puedan tener una buena nota. ¿Sí? ¿Qué día están realizando las exposiciones? En los días, en los horarios que nos tocan. Por ejemplo, sus compañeros de el quinto, ¿qué se llama? De quinto ciclo. Nos toca con ellos el lunes, entonces en nuestras horas de prácticas, ahí es donde van a hacer justamente sus exposiciones. En, eh, en, en quinto semestre no me acuerdo cuántos grupos son, entonces los grupos que no alcancen de exponer el día lunes, vendrán el lunes de la siguiente semana bueno, la semana justamente 17 para poder que se llama completar. ¿Sí? Eh, van a tener recuperación de las clases de teoría. No, creo que ya no. Eso voy a terminar con. No, al final, cuando comenzamos terminando, el- las clases ya estarían justamente de más, considero. ¿Sí? De todas formas, sí les voy a poner justamente sus temas de asistencia. Sí, como les digo, el día de mañana termino de editar justamente sus videos para ponerlos bien simpáticos y los subo para que ustedes puedan guiarse si es que todavía no les ha salido esa parte del proyecto de ahí, entonces ya puedan guiarse de ahí. Sin embargo, no se confíen, aprovechen horas de la noche para que no les gane el tiempo o aprovechen en lo que voy subiendo de buscar otro material justamente alternativo. Sí, con respecto a las notas de laboratorio, sí, al final de cuentas, como digo, el fin de semana voy a estar subiendo todas las notas, todas las calificaciones en cuanto a los laboratorios, con los puntos de sus foros de calificación, con todo lo demás, para que ustedes ingresen la semana sabiendo cuál es su nota y dependiendo justamente de la exposición, tengan su nota al finalizar de su exposición, subirla ahí, ya tengan todas justamente que se llaman las notas. ¿Sí? Mm, ya, miren, ya, si gustan de esa parte ahí, no hay ningún, o sea, no hay ningún problema. ¿Sí? En cuanto a como lo estoy haciendo con algunos compañeros, en cuanto a sus grupos, si quieren me escriben justamente por el tema del WhatsApp y en el WhatsApp coordinamos o podemos agendar de repente una pequeña esa videollamada para que ustedes puedan completarlo, ¿sí? Para hacerlo más rápido. Entonces, los chicos que quieran justamente revisar su documentación, ver justamente o sea, lo que tienen, me escriben al WhatsApp, ya sea mañana, ya sea justamente ¿qué se llama? El viernes, ¿qué se llama? O el sábado, y aperturamos un Google Meet y ahí en línea revisamos justamente el proyecto. Sobre todo eso de acá les va a ayudar mucho porque, por ejemplo, a sus compañeros de sexto que día he trabajado, ha habido dos grupos que me han presentado el tema de la documentación, entonces ahí ya les he levantado bastantes observaciones. De hecho, mira, corre que estoy acá, corre que estoy acá, corre que estoy acá, porque si yo te encuentro esas fallas o esos errores en tu exposición o en el día justamente de tu examen, ahí ya no va a poder corregirte, ¿sí? Entonces, tienen ustedes mi número en el WhatsApp, me escriben, profesor, por favor, queremos justamente, no sé si tendrán un tiempito para darnos, coordinamos ahí un tema de un horario y hacemos una videollamada y en esa videollamada les doy justamente el soporte, la asistencia para que ustedes se aseguren y tengan muy bien el tema de la documentación ya que se llama ya hecha. ¿Sí? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda adicional? Listo, entonces, si no hay ninguna duda adicional, ninguna observación más, eh, nos estamos viendo, bueno, cada uno o sea, bueno, el día justamente que nos toca. Voy a descargar de todas formas todo este video y lo voy a subir justamente al Canvas con el tema de la rúbrica para que ustedes puedan revisarlo, puedan saber cuándo sacar sus 20 y a la par justamente con las diapositivas, sobre todo para que ustedes tengan la estructura o sea, tengan la estructura de documentación que tienen que presentar. ¿Sí? Listo, chicos. Estamos ya con 20 minutos de paso.
disculpar de repente el tiempo, pero sé que no tienen clases después de esto, así que me quedo un poquito tarde. ¿Sí? Pues ya para no abusar mucho de su tiempo, muchas gracias chicos, nos estamos viendo. Sí, los chicos que quieran, como les digo, asesoría o quieran revisar la parte de la documentación antes del examen para que no sigan sorpresas, me escriben por WhatsApp y en el WhatsApp coordinamos. Coordinamos para hacer justamente esa videoconferencia y darles el tema de la asesoría. ¿Sí? Listo chicos, nos vemos entonces la siguiente semana, excepto con los chicos del cuarto, o sea, de cuarto B, que nos vemos esta semana para completar los semitas que faltan ahí. Y suerte, ¿sí? Consejo adicional, hagan trabajar justamente su prototipo y cuando ya esté funcionando su prototipo, déjenlo ahí, no lo muevan, no lo cambien, no hagan nada, porque si el día de la exposición ustedes me dicen, profe, en mi casa funcionaba, pero ahora acá no funciona, y qué sé yo, esa excusa no se la voy a tomar como válida, ¿sí? Porque o funciona en ese momento o no funciona. Así de simple, así de tajante. Sí, entonces hagan las pruebas necesarias, aprovechen justamente esos días, no se tomen esa parte de la exposición a la justamente va a ser sus puntos de, o va a terminar siendo justamente su nota. ¿Sí? Entonces, listo chicos. Sin más que decir, entonces, nos vemos la próxima semana. Cualquier duda, cualquier inquietud, me le escriben justamente ahí al WhatsApp y yo les respondo, les mando por ahí justamente, o les doy una manito justamente por ahí. ¿Sí? Listo chicos, hasta luego.